Buenas tardes, mi nombre es Victoria Denis Rodríguez Sánchez, soy de la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Idiomas, y hoy voy a presentar mi proyecto de investigación, el cual llamé Estrategias para la adquisición de una tercera lengua y el desarrollo de la confianza laboral en el idioma meta en estudiantes universitarios. La problemática de mi investigación es que los alumnos universitarios tienen dificultades para comunicarse en el ámbito laboral en su tercera lengua, mismo que me llevó a la pregunta de investigación: ¿cómo los alumnos universitarios pueden utilizar su tercer idioma después de haber finalizado los cursos de aprendizaje? La justificación de esta investigación se divide en 5 aspectos. Es relevante porque los estudiantes en la actualidad han presentado dificultades para usar su tercera lengua en el ámbito laboral. Es de suma importancia para poder adaptar los métodos de enseñanza en las nuevas necesidades de los estudiantes. Es útil porque el factor psicológico o emocional ha tenido una gran influencia en los últimos años y es necesario conocer la perspectiva de los estudiantes. El motivo es resolver la interrogante y saciar la curiosidad respecto a las capacidades que debe desarrollar el estudiante para adquirir una tercera lengua y usarla en el ámbito laboral. Aporta conocimiento a la rama de la enseñanza y es un gran avance a las investigaciones de la universidad respecto de la empleabilidad de los alumnos con una tercera lengua y permite una visión hacia el futuro del desarrollo del estudiante de lenguas. El objetivo general de la investigación es analizar las estrategias y ejercicios psicológicos y físicos dedicados al uso de la tercera lengua, considerando las dificultades de los estudiantes para desarrollar sus habilidades comunicativas para su inserción laboral. Sus objetivos específicos son, primeramente, identificar las dificultades de los estudiantes para comunicarse en la tercera lengua por medio de información cualitativa para analizarlas y obtener posibles soluciones. El segundo objetivo es desarrollar estrategias que se puedan implementar en el aprendizaje de las lenguas para que los alumnos finalicen sus cursos con la habilidad de comunicarse en la tercera lengua con confianza y puedan aprovechar las oportunidades laborales. El tercero es crear una guía de estrategias y ejercicios psicológicos y físicos dedicados al uso de la tercera lengua para desarrollar sus habilidades comunicativas para su inserción laboral. Los alcances del proyecto se dividen en 2 partes, en la población beneficiada y la duración del proyecto. Los estudiantes principalmente son la población beneficiada con este proyecto, es decir, universitarios que están cursando o han cursado una tercera lengua y buscan nuevas estrategias que les permitan resolver sus dificultades para que puedan utilizarlo para buscar oportunidades de trabajo. La duración del proyecto es de un semestre. Durante los primeros 2 meses se hizo la organización, planeación y ejecución de la investigación. Los siguientes 2 se analizaron las teorías y métodos de aprendizaje y se compararon con los resultados de las entrevistas para identificar dónde pudo haber mejoras. Y los últimos 2 meses se dedicaron a la creación de la guía de estrategias y la promoción de esta investigación. La investigación está fundamentada por 3 teorías en específico, mismas que están relacionadas con los métodos de enseñanza que existen. En primer lugar, el factor model por Hufvesson en el 2000 y después continúa por Falk y Bardell en el 2010. Hablan del bilingüismo, factores contextuales y lingüísticos, adquisición del lenguaje. Por otro lado está la teoría de la multicompetencia y la conciencia metalingüística en el hablante multilingüe fundamentada por Stanislav Mulik en el 2018. Él habla de la conciencia metalingüística, estrategias cognitivas y metacognitivas, multicompetencia, adquisición de tercera lengua, confianza y competencia laboral. Y en tercer lugar, la teoría sociocultural por Vygotsky en 1978. Él habla sobre la zona de desarrollo próximo. En el marco teórico se desarrollan 4 temas. El primero es teorías de adquisición de lenguas, el cual abarca los enfoques de las teorías, el cognitivo, sociocultural y comunicativo, las tendencias actuales en el aprendizaje de lenguas y factores que favorecen la adquisición de la lengua. El segundo tema es la dimensión de las dificultades y necesidades del estudiante para aprender la tercera lengua,
Abarca el rol de la motivación, desafíos y limitantes para los estudiantes y procesos de enseñanza y herramientas de interacción. El tercer tema es estrategias de aprendizaje y enseñanza de lenguas. Abarca estrategias cognitivas, metacognitivas, sociales y afectivas, el bilingüismo y métodos de enseñanza particulares y puntos de mejora de procesos de enseñanza. El cuarto tema es percepción del uso de la tercera lengua en el ámbito laboral. Este abarca el impacto de la lengua en el ámbito laboral, implementación de la tercera lengua en futuros profesionistas y el desarrollo de habilidades y competencias después de la inserción laboral. Siguiendo con la metodología, se trabajó con un enfoque cuantitativo, se analizó y criticó y reflexionó los tipos de enseñanza de lenguas que existen, se encontraron errores o mejoras en los métodos de enseñanza establecidos que permitieron la creación de estrategias de adquisición de la lengua. Cabe resaltar que se hizo un análisis cualitativo únicamente de las 9 preguntas abiertas que se aplicaban en la encuesta. Mi unidad de análisis son los estudiantes universitarios que cursan una tercera lengua. Al principio se quería trabajar con 30 estudiantes, sin embargo, ya que la encuesta fue de manera voluntaria, solamente se pudo trabajar con la cantidad de 20 estudiantes. Estos fueron encuestados para poder darnos una idea de la perspectiva del estudiante en el presente. Se realizó el análisis de 3 métodos de enseñanza utilizados actualmente para el aprendizaje de lenguas anteriormente mencionados, específicamente Huffassen en el 2000, Falk y Berdel que lo continuaron en el 2010 con el modelo de factores, Stanislav Mulik en el 2018 con el método de la multicompetencia y la conciencia metalingüística en el hablante multilingüe y Vygotsky 1978 con la teoría sociocultural para de manera constructiva hacer puntos de mejora o crear estrategias de adquisición. Para el procedimiento se utilizó la técnica de las encuestas para recopilar a través de un cuestionario digital la perspectiva de los estudiantes respecto a los métodos de enseñanza de lenguas y las necesidades y dificultades que se les presentaba al hacer uso de la tercera lengua. Y por otro lado, la técnica de análisis documental para revisar los métodos de enseñanza existentes para realizar puntos de mejora o crear nuevas estrategias de adquisición. A continuación les mostraré los resultados de las encuestas. Se busca comparar las dificultades de los estudiantes con sus esfuerzos de aprendizaje, relacionándolo con sus motivaciones, el factor confianza y los métodos de adquisición. En la primera pregunta tenemos ¿cuál es el aspecto que consideras más importante para poder aprender una tercera lengua? El 35% de los estudiantes dicen que tener un buen profesor que resuelva todas mis dudas es el aspecto más importante. Sin duda vemos que aún el aspecto del aula es muy importante para los estudiantes. Sin embargo, tenemos el 25% de los alumnos que utilizar herramientas digitales de aprendizaje para agilizar su obtención de su lengua también es importante. Y quedando en tercer lugar, el tener amigos en la misma clase o repasar los temas vistos por medio del autoaprendizaje. Sin duda ya se tiene en mente el hecho de que las herramientas digitales sí son un aspecto importante y nos apoyan mucho en el aprendizaje de la lengua. En la segunda pregunta, ¿crees que tener una segunda lengua es una ventaja para aprender más rápido una tercera lengua? ¿Por qué? Se encontró que el método de adquisición de las lenguas previas sí es un apoyo para poder aprender las lenguas subsecuentes. Los alumnos creen que es una ventaja tener conocimiento previo sobre cómo adquirir una lengua para adquirir una lengua nueva con mayor facilidad. Algunas de las respuestas que nos dieron fue que entiendes el proceso y lo demandante que es aprender una lengua. También notas las similitudes entre las lenguas, gramática, pronunciación, que permiten adquirir más rápido la lengua, y que es una ayuda a encontrar los significados precisos de las palabras que no se encuentran en unas lenguas. La siguiente pregunta, ¿qué estrategia aplicarías para adquirir una tercera lengua con mayor facilidad? El 50% de los alumnos dicen que el consumo de material en la lengua meta. Es muy interesante evaluar esta respuesta, ya que los estudiantes conocen las actividades que les permitirán desarrollar su habilidad comunicativa, pero se dejan influenciar por sus gustos o intereses. Después tenemos el 30% de los alumnos dicen clases conversacionales. Esto se atribuye a que los estudiantes consideran las actividades orales como un método funcional. No obstante, solo tienen acceso a este recurso dentro del aula. Después tenemos el 20% de los estudiantes que
hablan sobre el uso de herramientas digitales. Esto sin duda debería de incrementar, ya que en la actualidad los estudiantes tienen más acceso a las herramientas digitales. La siguiente pregunta dice, ¿en qué aspecto consideras que debes mejorar para adquirir una tercera lengua? La mayor parte de los alumnos dice que la práctica es el aspecto en el que uno debe mejorar, pero el aprendizaje en el aula sigue siendo el aspecto más importante. Con esto se podría entender que debemos mejorar en la práctica dentro y fuera del aula, para que tenga un efecto positivo en la adquisición de la lengua. La siguiente pregunta dice, ¿crees que la confianza es un factor importante en el uso de la tercera lengua? ¿Por qué? Esta era una de las preguntas abiertas y después de realizar el análisis de los antecedentes de este proyecto, el factor confianza era uno de los puntos que resaltaba constantemente y de manera negativa, y es el punto de partida para lograr el éxito con este proyecto. Sin embargo, había que conocer la perspectiva de los estudiantes y saber qué tanta influencia tienen en la adquisición de una tercera lengua. Entre algunos de los resultados, generalizando y que constantemente se repetían, era que te permitía desenvolverte, practicar más, aceptar los errores, practicarlos sin miedo, fomentar la participación, aprendes más rápido y te expone al idioma. Sin duda, el factor de la confianza está muy relacionado con la práctica y es por eso que en la gráfica anterior se decía que la práctica era un aspecto a mejorar. Pero detrás había este factor que influía en que no hubiera esa práctica. En la siguiente pregunta decía, ¿cuál consideras que es la barrera por la que los estudiantes no emplean su tercera lengua? Y el 45% de los estudiantes dicen que la barrera es psicológica, es decir, tengo miedo o ansiedad para expresarme. En esta pregunta, los estudiantes reconocen que la confianza es un obstáculo para alcanzar el dominio de un idioma, porque del aprendizaje es una limitante psicológica que los detiene de practicar y los desmotiva. Por esta razón, fue necesario iniciar este proyecto considerando este factor e innovando estrategias que permitan a los estudiantes controlar el impacto que tiene el aprender una nueva lengua. Posteriormente se hizo la pregunta de que reconoces o has enfrentado alguna de estas dificultades y pues se mencionan algunas dificultades. Por ejemplo, se observó que una de las dificultades era que no practican fuera del aula. Esa podría ser una válida razón por la que los estudiantes no tengan tanto vocabulario y se puede ver reflejado en la gráfica como el segundo con mayor cantidad de votos es la falta de vocabulario. La siguiente pregunta es ¿cuál ha sido tu motivación para continuar aprendiendo cuando te encuentras en un punto de dificultad durante el aprendizaje? Y los resultados demostraron que efectivamente los estudiantes tienen un gran interés debido a que es un requisito para graduarse. Sin embargo, también hubo como otros aspectos como por gusto, por entender contenido, por ver un progreso. Entonces, hay como esas dos partes. Y finalmente se realizaron 3 preguntas para conocer las necesidades de los estudiantes y el interés que tenían en aplicar estas herramientas. La mayoría de los estudiantes consideran necesitar más tiempo de aprendizaje para utilizar el idioma en el ámbito laboral y están a favor de las nuevas estrategias dedicadas al uso de la lengua en el ámbito profesional para emplearlas una vez que terminen de cursar el idioma. Las preguntas eran de respuestas de sí o no y 1 o 2% dijeron que no, mientras que el resto había dicho que sí. Las preguntas eran, ¿consideras que necesitas más tiempo de aprendizaje para poder emplear el idioma? ¿Consideras que necesitas nuevas herramientas o métodos de aprendizaje que favorezcan el uso de un idioma en el ámbito laboral? ¿Y consideras implementar estrategias de aprendizaje dirigidas a la empleabilidad después de cursar el idioma? Y como pueden ver en las gráficas, pues fueron resultados efectivos. Después de terminar la investigación y de analizar las encuestas, se promovió el trabajo en formato de video con un vistazo previo al producto final a través de redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook para darlo a conocer a diferentes públicos. Y a continuación, esas fueron las reacciones en redes sociales. Más que nada, hubo muchas visualizaciones. En TikTok hubo 104 visualizaciones y en Instagram 37.
Y en Facebook hubo solo 12 visualizaciones, pero con algunas reacciones, como se muestran a continuación. Aquí les muestro el formato en el que se organizó la guía por medio de estrategia, objetivo, actividades prácticas y materiales necesarios. Y pues más que nada se trató de tener como objetivo siempre la práctica de la oralidad y el expresarse con confianza, ya que fueron los factores que resaltaron a lo largo de la investigación. A continuación, la evaluación del proyecto. Se obtuvieron muy buenos resultados ya que se cumplieron con los objetivos. Objetivo número 1, se identificaron las dificultades de los estudiantes para comunicarse en la tercera lengua por medio de información cuantitativa para analizarlas y obtener posibles soluciones. El segundo objetivo, se desarrollaron estrategias que se puedan implementar en el aprendizaje de las lenguas para que los alumnos finalicen sus cursos con la habilidad de comunicarse en la tercera lengua con confianza y puedan aprovechar las oportunidades laborales. Se creó una guía de estrategias y ejercicios psicológicos y físicos dedicados al uso de la tercera lengua que permitirán desarrollar sus habilidades comunicativas para su inserción laboral. Y se respondió a la pregunta de investigación: ¿cómo los alumnos universitarios pueden implementar su tercer idioma después de haber finalizado los cursos de aprendizaje? Pues aplicando las estrategias creadas para uso de la tercera lengua y por ende buscar mejores oportunidades laborales. En conclusión, la investigación fue un largo proceso de análisis que sin duda fue de mucha utilidad para el producto. A través de las encuestas se conoció la perspectiva de los estudiantes en la actualidad respecto a las dificultades que pueden percibir al aprender una tercera lengua y de cierta forma nos permitió identificar las necesidades que no se han considerado y les impide comunicarse con confianza y de forma fluida. La problemática es un tema muy amplio y permite abrir otras líneas de investigación que se asemejen o relacionen con esta, principalmente si consideramos la perspectiva de los estudiantes egresados que han insertado en el mundo laboral, por lo que es indispensable seguir con la investigación y explorar un poco más los contenidos con los que se aprende una lengua. Aquí dejo algunas referencias, entre ellas el proyecto de investigación completo, la guía de estrategias para adquirir la tercera lengua y las teorías que fundamentaron mi investigación. Muchas gracias, es todo por mi parte y los invito a dar like y comentar.